Hola, en la serie Pioneros de la Estadística hablaremos de la vida y obra del importante matemático ruso Andrei Kolmogorov. Los principales aspectos biográficos de Kolmogorov son los siguientes. Nace en Tambov, Rusia, ubicada a unos 650 kilómetros al sureste de Moscú, el 25 de abril de 1903, en un viaje de su madre hacia Crimea. Su padre era agrónomo, que a su vez era hijo de un sacerdote, y su madre, que muere en el parto, en el nacimiento de Kolmogorov, era de la alta burguesía rusa. Al morir su madre, fue criado en su niñez por su tía Vera Kolmogorova. En 1920 comienza sus estudios en la Universidad Estatal de Moscú, inicialmente en la historia rusa, y en 1922 comienza sus estudios en matemáticas de la mano de Stepanov y Lusin, donde inmediatamente comenzó a hacer aportes importantes. Su interés por la teoría de probabilidad comienza en 1924 junto a Khinchin y muere en Moscú después de una trayectoria académica bastante larga y fructífera el 20 de abril de 1987. La obra de Kolmogorov es realmente impresionante. Escribió más de 300 trabajos, incluyendo artículos científicos, libros de texto y monografías. A los 19 años, en 1922, construyó un ejemplo de una serie de Fourier-Lebesgue divergente en todas partes, y luego una serie de Fourier-Lebesgue divergente en cada punto. Publicó trabajos en todas las áreas de la matemática, excepto en teoría de números. Hizo aportes importantes en historia, filosofía y fundamentos de las matemáticas, teoría de conjuntos, teoría de la medida, teoría de la probabilidad, procesos estocásticos, análisis funcional, teoría de la información, estadística, teoría de la aproximación, lingüística matemática, cristalografía, teoría del fluido turbulento y dinámica clásica, entre otras áreas. Los principales aportes de Kolmogorov a la teoría de probabilidad y estadística matemática son, en orden cronológico, los siguientes. En 1924 dio a conocer las condiciones necesarias y suficientes para la convergencia de series cuyos términos son variables aleatorias independientes. En 1928 publicó un trabajo sobre condiciones necesarias y suficientes para la ley de los grandes números. En 1929 probó la ley del logaritmo iterado para la suma de variables aleatorias independientes y obtuvo las condiciones necesarias y suficientes para la ley fuerte de los grandes números. En 1931, en su artículo Analytical Methods of Probability Theory, propone la teoría moderna de procesos de Markov y relaciones entre la teoría de probabilidad y la teoría de ecuaciones diferenciales. En 1933 publica su monografía clásica sobre fundamentos de cálculos de probabilidad, originalmente publicada en alemán y después posteriormente traducida al ruso, al inglés y a muchos idiomas. En 1939 desarrolló los métodos estadísticos en flujo de fluidos turbulentos. En 1941 trabajó en la interpolación y extrapolación de series de tiempo estacionarias y posteriormente desarrolló de manera separada la teoría de Kolmogorov-Wiener de procesos estacionarios y un tiempo después desarrolló la teoría de ramificaciones. En 1949 publica la monografía Teoremas límites para sumas de variables aleatorias independientes con Nedenko. En 1965 y 1969 publica artículos sobre teoría de información. En 1968 y 1983 publica artículos sobre transmisión de información. En relación a los aportes a la estadística, Kolmogorov también hizo trabajos importantes en muchas áreas, entre ellas el método de mínimos cuadrados, distribuciones empíricas, con lo cual generó o propuso el estadístico de Kolmogorov, y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Trabajó también sobre estimadores insesgados, sobre pronósticos estadísticos, sobre tablas de números aleatorios, sobre la identidad de Wald
sobre medidas de dependencia como una generalización de los coeficientes de correlación. Trabajó además sobre métodos de medianas en teoría de errores, en teoría de Mendel, con la distribución log normal y sobre estimación de parámetros de un proceso relacionado a un modelo de rotación de la Tierra. Kolmogorov también tuvo una larga y destacada vida académica. Las principales labores docentes y pedagógicas de Kolmogorov fueron las siguientes. Fue director del Instituto de Investigación Científica en Matemática de la Universidad de Moscú en 1922. Fue profesor de la Universidad Estatal de Moscú entre 1925 y 1987. Fue creador y coordinador de los seminarios de teoría de probabilidad de la Universidad de Moscú, en el cual participaron una serie de destacados matemáticos y probabilistas. Fue miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética desde 1939 y fue designado miembro honorario de más de 20 organizaciones científicas internacionales, entre ellas la Royal Statistical Society de Inglaterra, el Instituto Internacional de Estadística, ISI, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y la Academia de Ciencias de París, entre muchas otras. Fue doctor honorario de un grupo importante de universidades europeas y norteamericanas y fue profesor de bachillerato en matemáticas, donde también se destacó como profesor ad honorem de escuelas especiales. Para más información acerca de la vida y obra de Kolmogorov, se recomienda consultar una serie de artículos publicados en una sección especial de la revista The Annals of Probability en su volumen 17, número 3 de 1989. En este número especial se incluye un artículo de Cover, Gax y Gray sobre las contribuciones de Kolmogorov a la teoría de información y complejidad algorítmica. También hay un artículo de Dubh sobre los trabajos iniciales de Kolmogorov en teoría y fundación de convergencia. Hay un artículo de Dynkin sobre Kolmogorov y la teoría de procesos de Markov. Otra fuente importante es la entrada sobre Kolmogorov en el libro editado por Johnson y Cox sobre personalidades influyentes en las ciencias estadísticas, un libro editado por Wiley. Otro artículo importante, también incluido en el número especial de The Annals of Probability, es el de Shirayev sobre Kolmogorov, de vida y actividades creativas, donde es un artículo muy extenso donde entra en detalle acerca de su obra, su producción científica. De este mismo autor es editor de dos de los volúmenes de una serie de libros editados por Springer en 1992 y 1993, y específicamente en este que se hace referencia en la lámina son sobre trabajos seleccionados de Andrei Nikolayev Kolmogorov, volumen 2, dedicado a teoría de probabilidad y matemática estadística. Shirayev es editor también del tercer volumen de esta serie de libros dedicado a teoría de información y teoría de algoritmos. Sinaí escribe un artículo también para el número especial de The Annals of Probability dedicado a los trabajos de Kolmogorov en teoría algórica. Tishomirov es el editor del primer volumen de la serie de libros sobre los trabajos seleccionados de Kolmogorov dedicado a matemática y mecánica. Vitanji tiene un artículo biográfico de Andrei Nikolaevich Kolmogorov publicado en el CWA Quarterly, volumen 1, número 2. Y Yushkevich tiene un artículo publicado en Historia Matemática en ocasión de los 80 años de Kolmogorov, llamado o lleva por título a Andrei Nikolayev Kolmogorov, historiador y filósofo de las matemáticas.
Los invito a explorar y a conocer más acerca de la vida y obra de Kolmogorov recorriendo estas fuentes.